Amen. So, si abren sus Biblias en esta mañana If you would open your Bibles this morning a 2 de Corintios capítulo 13, to 2 Corinthians chapter number 13, vamos a posponer Génesis, we're going to postpone Genesis, primero Dios para el próximo domingo, Lord willing, for next Sunday. pero el Señor me dio este mensaje para traérselo a ustedes este día. But the Lord has given me this message to bring to you all this day. Primera de Corintios, 2 perdón, Corinthians, segunda de Corintios, I'm sorry, 2 Corinthians, my mistake. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 13, 2 Corinthians chapter 13. y el versículo, vamos a leer un solo versículo, We'll be reading just one verse this morning, versículo 5. verse 5. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. If we can stand to our feet in reverence to the Word of God. Voy a leer en español, todos leemos en español, los que tienen en español, y luego lo vamos a leer en inglés. If you have it in Spanish, you will read in unison with Pastor. If you have it in English, we'll read it together out loud. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer versículo 5 todos, ¿ok? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Verse number 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Ese versículo es bien provocativo, That verse is very provocative. ¿verdad que sí? Sí lo percibió cuando estaba leyéndolo. Did you perceive it when you read it? El mensaje lo he titulado ¿Qué tan genuina es su fe y su sacrificio para poseerla? The title for today's message is How Genuine is Your Faith and Your Sacrifice to Possess It? Voy a volver a repetirlo, I'm ¿ok? going to repeat it one more time. Que medítelo. Meditate on it. ¿Qué tan genuina es su fe y su sacrificio para poseerla? How genuine is your faith and your sacrifice to possess it? Vamos a aprender en la palabra de Dios We're going to learn from the Word of God, la palabra sacrificio. the word sacrifice. Yo sé que nosotros somos salvos por gracia, I know that we are saved by grace, pero hay muchas cosas que el cristiano vive y but hace there are many things that the Christian lives and does, presentando nuestro cuerpo en sacrificio. presenting our body as a living sacrifice. Y eso And that casi no se ve. is not seen very often. Todos hacen lo que conviene, Everyone does what is convenient for them, no lo que Dios demanda de nosotros. not what God commands of us. So, voy a orar que el Señor bendiga y nos ayude a aprender. I want to pray that God would bless and He would help us to learn. Padre, damos gracias Father, we thank you por el consejo de tu palabra. for the counsel of your word. Todos los que estamos aquí All of us that are present here, hemos venido we've come porque tú tienes palabra para ayudarnos a nosotros. because you have words to help us. Y queremos aprender de ti, And we want to learn from you, de tu palabra, from your word, que el Espíritu Santo de Dios tenga la libertad de instruirnos, that the Holy Spirit of God would have the liberty to teach us, de guiarnos to guide us a la verdad to the truth, y vivir en la verdad. and to live in truth, Y Señor, crecer and Lord, to grow en fe in faith, y en esta responsabilidad que nosotros tenemos and in this responsibility that we have para someternos a la autoridad tuya, Señor. to submit ourselves to your authority. Ayúdanos Help us a nuestra fe. in our faith. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. In the blessed name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Usaremos la vida del apóstol We Pablo will use the life of the Apostle Paul para ayudarnos a contestar esta importante pregunta to help us answer this important que question todo creyente debe de hacerse. that every believer must ask themselves. ¿Qué tan genuina es su fe How genuine is your faith y su sacrificio para poseerla? and your sacrifice to possess it? Si usted verdaderamente está en serio If you are truly serious vivir para Dios about living for God con el fin de poder
ver un avance constante espiritual with the intent to see spiritual progress in your life en su vida y un crecimiento genuino and a genuine growth del cual no dejaría ninguna duda de que Dios está operando a través de usted that would leave no doubt that God is operating through you y no usted operando a través de sus propias fuerzas y habilidades humanas. and not just you operating through your own strength and human abilities. Lo que estamos a punto de estudiar nos ayudará a todos a medir y descubrir dónde estamos cada uno con respecto a la autenticidad de la fe que nosotros reclamamos. What we are about to study will help us all measure and discover where each of us stands regarding the authenticity of the faith we possess. Cada uno de nosotros tiene fe, Each and every one of us has faith, pero diferentes medidas. but different measures. Hay diferentes medidas, There's different measures porque hay diferentes maneras que lo entendemos. because there's different manners in which we También hay understand it. diferentes crecimientos. There's also different growths. Hay algunos que, han crecido en el There Señor, are some who have grown in the Lord, otros que poco a poco van. some who little by little Y, are y growing, cada uno, ¿verdad?, se está ajustando para vivir una vida que consagre y que glorifique a Dios y que podamos, ¿verdad?, honrar a Dios. but each one is living a life that would honor and glorify God. Alguien preguntará, Someone would ask, bueno, ¿que no la fe es algo personal y privado entre Dios y yo? isn't faith something personal between me and God? Hay personas que creen de que la fe del cristiano, There are people that think the faith of a Christian, que es personal, it's personal, que nadie tiene que ver nada. that no one has to see anything. Y, y eso, por supuesto, es, bueno, le vamos a contestar en un versículo. Vaya a Romanos capítulo 14. We'll answer that question. Go to Romans chapter number 14 Y ahí la palabra de Dios que hable, and let the word of God speak. Romanos 14 Romans 14 y el versículo 22. and verse 22. ¿Estamos viendo ahí? Note lo que dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Se oye bien eso, ¿verdad? Hast thou faith? Have it to thyself before God. That sounds good, right? Y algunos toman eso bien en serio. Some take this very serious. Y no, esta es mi fe, This is my faith. esto es entre yo y Dios. This is between me and God. Pues sí, es cierto. Yes, that's true. Pero el contexto de lo que está hablando aquí en este versículo The context of what the verse is speaking here, no está hablando de su privacidad, it's not speaking of privacy, más bien de no ser de estorbo a alguien más. rather about not being a stumbling block to someone Eso es lo que else. dice. Tenla, dice, para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. So, el contexto de lo que se está hablando The aquí context of what is being spoken here en el versículo es con referencia a la is abstinencia referring to abstinence o responsabilidad personal or a personal responsibility para con los cristianos bebitos o los bebitos o los niños cristianos toward baby Christians or young Christians con respecto a los alimentos para no ser tropiezo a ellos. in respect to elements that would not be a stumbling block to them. Note el versículo 20. Notice verse 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. For meat destroy not the work of God. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with O offense. sea, en la historia del pueblo aquí, en la área de Roma, In the history here of the location of Rome, habían sacrificios de animales para ídolos. there were animal sacrifices for idols. Y entonces, habla en este contexto el apóstol Pablo So the Apostle Paul speaks in this context de que no fuesen de estorbo a las personas, aquellos que tenían convicciones,
that they would not be of hindrance to those that had convictions, ¿verdad? De no ofender si una persona no quería comer carne, porque, por ejemplo, este cristiano no podía comer carne sacrificado a los ídolos porque eran sacrificados a Satanás. there were Christians who did not want to eat the meat offered to idols because they were offered to Satan, Porque ellos entendían, esto fue ofrecido a Satanás. because they understood this was an offering to Satan. Y la convicción era de, no voy a participar en ello. And their conviction was, no, I'm not going to partake in that. Pero al hacerlo, But in doing so, lo hacían, ¿verdad? Repudiando la carne. they did it rejecting the meat, Y las personas que no sabían, and the people that did not know, que eran bebitos en Cristo, they were baby Christians, entonces ellos lo malentendían. they misunderstood it. Y entonces por eso Pablo se refiere a ese tema. And that's why Paul refers to that subject. So, entonces, cuando está hablando acerca de ten la fe para ti mismo, So when it says there in verse 22, hast thou faith, está hablando de Or have la it to thyself. convicción it's talking about the conviction de no comer lo que ha sido ofrecido a of Satanás. not eating what has been sacrificed to Satan. Entonces, si tú tienes convicción, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si tú tienes convicción de no comer lo sacrificado a The Satanás, Apostle Paul is saying, if you have convictions, don't eat what has been offered to Satan, ¿ok? Tenla para contigo mismo, have it with yourself. porque la otra persona no va a entender lo que tú estás haciendo. Because the other person is not going to understand what you're doing. Ese es el contexto aquí. That's the context. ¿Ok? So, pero la fe, But faith, cuando hablamos de la fe, when we speak of faith, la fe tiene su efecto directo siempre con el prójimo. faith has a direct effect on your neighbor or others. La fe es bien importante. Faith is very O sea, lo que important. usted cree, What you believe va a actuar. What you believe, you will act it out. Entonces ya la fe se manifiesta en la acción, Faith is manifested in action, en la vida del individuo que cree lo que cree de la palabra de Dios. in the life of the individual who believes what they believe about the Word of God. So, va a tener un efecto directo. It will have a direct effect. So, la fe genuina Genuine faith y legítima and legitimate es real, is real, siempre y cuando existan dos recipientes. when there are two recipients, El que posee la fe the one who possesses it y el que está dispuesto a recibir la fe de este que está viviendo la fe. and the one who is willing to receive it from the individual living their faith. So, acuérdese que la gente observa lo que hacemos So remember, people observe what we do, y nos critican and they criticize y nos us, analizan and they analyze de us acuerdo a cómo nosotros nos conducimos, according to the way that we conduct ourselves, en la manera que and vivimos, the way that we live, la manera que nos and expresamos, the way that we express en la ourselves, manera que hacemos nuestros and negocios, the way that we do our en business, la manera que hacemos los tratos con las personas, and the way that we make agreements with en la people, manera que tratamos a las and the personas. way that we treat people. Todo eso está siendo medido. All of that is being measured. Alguien nos está observando. Someone is observing us. So, no me diga que la fe no afecta. So don't say that faith doesn't affect. La fe afecta. Faith affects. Por eso es importante That's why it's la important. fe. Faith is important. So, le voy a enseñar algo bien interesante que encontramos en la palabra de Dios sobre este tema. I want to show you something very So, si está interesting we tomando find here about notas- this topic. If you're taking notes, Número uno, number one, la gente demanda pruebas de la genuina fe del líder que les enseña. people demand proof of the genuine faith of the leader who teaches them. Me imagino que usted está observando al pastor siempre. I imagine that you're always observing pastor. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo? What do Si I vengo a do? ganar almas, si voy a tocar puertas. If I go soul winning or if I go door knocking, ¿Qué es lo que predico? ¿Qué what es do lo I que preach? enseño? What do I teach? Yo estoy siempre en la mira. I'm always on watch, or people are always watching me. O sea, ustedes están ahí. You're there, Pero no es que ustedes lo hagan maliciosamente o del mal corazón, you don't do it with a malicious intention, sino que es la expectativa. but rather it's just the expectation. Se espera que el varón que está al frente It's expected that the man in instruyendo front, algo sagrado teaching something sacred, tiene que vivir la vida has to live the life de acuerdo a lo que está enseñando. according to what he is teaching. Y es obvio que las personas por esa realidad And it's obvious that people, because of that reality, nos observan. observe us. El pastor Chapo cuenta una historia Pastor Chappell tells a story que él cuando
A veces iba a comprar con su esposa that when he would go al market, grocery shopping with his wife, se encontraban personas que lo andaban observando. he would find people that were watching him. No es que él dice, estos me andan observando. It's not that he would say, hey, these people are watching me. No, las personas le decían al pastor que lo estaban observando. The people would tell Pastor Chappell, I was watching Que, you. que ellos veían qué es lo que compraban, They would see what he would buy, qué marca de comida compraban. what kind of brand of food he would buy. O sea, es increíble, la gente estaba observando todo, o sea, todo lo que, hasta los brands, o sea, lo que ellos consumían. People were observing even the brands that they were consuming. A lo mejor usted no ha hecho eso todavía, ¿verdad? Maybe you haven't done that yet, Y le right? estoy dando ideas, ¿verdad? I'm giving you ideas. No, o sea, se espera, o sea, es curioso, la gente observa People observe y analiza, and they analyze porque ellos no quieren ser mentidos, because they don't want to be lied to. quieren estar en la verdad. They want to be in the truth. Y por eso entonces ellos observan, And that's why they observe, analizan, analyze. y es importante eso. It is important. Vemos en el capítulo 13 de 2 de Corintios We see in 2 Corinthians chapter 13, que el apóstol Pablo fue observado. the Apostle Paul was observed. So, en el capítulo 13, ahí donde estábamos, Verse 3 of where we were, versículo 3, chapter 13 of 2 Corinthians, verse 3, ¿ok? 2 de Corintios 13, versículo 3. 2 Corinthians chapter 13, verse Note 3. que dice Pablo aquí, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Verse 3 says, since ye seek a proof of Christ speaking in me. O sea que Pablo reconocía Paul recognized de que las personas que él había ganado para Cristo, the people that he had won for the Lord por Jesus cierto, él Christ. fundó la iglesia, Of course, he founded the church, la iglesia de the Corintios. church of Corinth. Y este varón había ganado a esta gente para Cristo. And this man had won people for the Lord. Pero ellos andaban buscando pruebas a ver si Cristo hablaba por medio But de they él. were seeking proof to see if Christ really spoke through him. Curioso, ¿verdad? Interesting, is it not? Esto se da también con Jesucristo. This happened with Jesus. Letra A. Letter A. Aún Jesucristo se le pidió señales de su autenticidad como hijo de Dios. Even Jesus Christ was asked for signs of his authenticity as the Son of God. Doble las páginas de 2 de Corintios y vamos a San Juan. Let's go to the book of John, Capítulo 6, chapter 6. San Juan 6 John 6, y el versículo 29. verse 29. Note, Notice, 6:29. 6:29. Bueno, veamos el 28. Let's read verse 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Esta es la obra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Then they said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? Hasta del Señor Jesucristo Even of the Lord Jesus Christ, pedían autenticidad they asked for authenticity acerca de lo que estaba enseñando. regarding what he was teaching. Muéstranos Show us para poder creer en ti. so that we could believe in you. El malhechor en la cruz de Calvario The thief on the cross, le dice, bájate de la cruz, bájanos a nosotros y te vamos a seguir. he said, save yourself and save us, and then we'll Muéstranos believe. tus poderes. Show us your power. So, aún Jesucristo, Even the Lord Jesus Christ, él se le demandara que él mostrara it was demanded of him to de prove que él tenía el poder que supuestamente él decía que that he tenía. had power that he claimed. So, letra D, aún el apóstol Pablo So let her be, even the Apostle Paul tuvo que hablar de su legítimo llamado y obra de Dios en su vida. had to speak of his legitimate calling and God's work in his life. Y vamos a ver dos cosas aquí que quiero que observen. And we'll see two things Que here that I él, would like él for you to tuvo observe. que hacer, tuvo que manifestarlo, He had to manifest tuvo it. que compartirlo He had to share it para convencer a la to gente convince the people de que él era un hombre de Dios. that he was a man of God. Número uno. Number one.
el apóstol Pablo prueba ser fundador de la iglesia de Corinto. The Apostle Paul proves to be the founder of the church of Corinth. En 2 de Corintios In 10, el 2 capítulo Corinthians 10 chapter 10 y el versículo 14, and verse 14, aquí lo menciona el apóstol Pablo. the Apostle Paul mentions it here. Note, dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos, escuche bien, los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Verse 14, for we stretch Okay. not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you, for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ. So, el apóstol Pablo está diciendo ahí, The Apostle Paul is saying porque there, aquí en la segunda epístola de in the Corintios, second epistle of Corinthians, ¿verdad? Acuérdese que hay dos epístolas remember there que are él two escribe. epistles that he writes. La primera The first one, con referencia al pecado que había en la iglesia. referring to the sin in the church. Había horrendos pecados que estaban cometiendo en la iglesia. There were horrendous sins they were practicing in the church. Estaban practicando They incesto. were practicing incest. ¿Ok? Alguien de los jóvenes estaba metiendo con la concubina de su padre. One of the young men was in a relationship with the concubine of his father. So, o sea, pecados horribles en la iglesia. Horrible sins in the church. Y entonces Pablo está confrontando a la iglesia. So, en la primera epístola está confrontando el pecado en la iglesia. In the first epistle, Paul is confronting the sin within the church. Entonces, en la segunda epístola, In the second epistle, él está, hubo cierto arrepentimiento después de haber confrontado a la iglesia There en la were- primera epístola. there was repentance taking place after the first epistle. Y entonces la segunda epístola So the second epistle es con referencia de que él está orgulloso de que, tomaron bien la carta y el pecado que se había, que estaban, ¿verdad? Ahí, que él anunció en la primera epístola is in regards that he was happy that something was done about the confrontation or the sin that was taking y place, que hubo arrepentimiento. and there was repentance. Y entonces es lo que es la segunda And epístola. that's what the second epistle is. Pero aquí también, la segunda epístola, But here in the second epistle as well, él defiende su ministerio. he defends his ministry. Porque como acabamos de leer en el Because- capítulo 10, versículo Because 14, as we just read in chapter 10, verse 14, el apóstol Pablo estaba siendo puesto en tela de juicio. O sea, estaban preguntando si era genuino o no era genuino. the Apostle Paul was being doubted. They were asking if he was genuine or not. Increíble, pero esa es la verdad. It's incredible, eso but it's eso the es lo truth. que está explicando el apóstol Pablo y por eso él defiende su ministerio And that's why he defends his ministry en la segunda epístola a los Corintios. in the second epistle there in Corinth. En el capítulo 7 él se regocija sobre el tema del arrepentimiento. In chapter 7, he rejoices over the repentance. Él habla sobre las ofrendas de los santos en el capítulo 8 He speaks of the offering of the saints in chapter 8. y en el capítulo 10 en And adelante in chapter 10 and onward, él se defiende he defends himself. y él presenta sus And he credenciales presents his credentials por escrito. in a written form. Y entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dice, ok, yo les llevé a ustedes el evangelio. He says, I took to you the gospel. Yo, o sea, fui el que inició la iglesia ahí en Corintios. I initiated the church there in Corinth. Básicamente lo que está diciendo. Basically is what he's saying. Ahora, número 2. Number 2, El apóstol Pablo presenta sus credenciales ministeriales a través del sufrimiento. the Apostle Paul presents his ministerial credentials through suffering. Y esto, hermanos, quiero que, o sea, nos vamos aquí, hacia ese lugar vamos, We're going in that direction para la aplicación de la palabra de Dios para for nosotros. the application of the Word of God. Quiero to que us. vayan a 2 Corintios 11 I would like for you to go to 2 Corinthians chapter y el 11 versículo 18. and verse 18. Dice el apóstol Pablo, acuérdese que la epístola, la segunda de Corintios, está siendo referida, está siendo escrita, 2 Corinthians is being written porque hay unas personas que dudan del apóstol Pablo y su liderazgo espiritual. because there are people that are doubting the Apostle Paul and his spiritual leadership. Y por eso él se defiende, ¿verdad?, con sus credenciales y la historia de su vida And that's why he defends himself with his credentials and his life story para poder la historia de su vida, So that the- como su testimonio, so that the story of his life, the testimony, pueda convencer a la gente. could convince people. Versículo 18. Verse 18.
Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice. Seeing that many glory after the flesh, I will glory also. Por eso repetidamente usa esa frase el apóstol Pablo aquí en este contexto. That's why repeatedly the Apostle Paul uses this phrase in this Él context. dice, yo no quiero hablar de esto, pero necesito hacerlo, He dice. said, I don't want to speak about this, but I have to. So, el versículo enseguida, 22, Verse 22, the dice, next verse, son hebreos, habían llegado unos maestros he says in verse 22, are they Hebrews during that time? Some anteriormente, mientras la ausencia de Pablo, teachers had arrived while during the absence y of estaban Paul, enseñando el judaísmo. and they were teaching Judaism. Y entonces Pablo escuchó de esto, de que ellos estaban poniendo casi en práctica o algunas cosas de que la iglesia consideraban hacerlo. Paul had heard about some of the things that these Judaizers were considering doing in the Y church. por eso aquí los confronta a ellos de que estos son hebreos, estos maestros que han llegado, que ellos estuvieron escuchándoles. And he confronts them and he says the teachers they were listening to, they're Hebrews. Entonces ellos son hebreos, dice. Are they Hebrews? Yo también, dice. He says, I am also. Son israelitas. Are they Israelites? Yo también. So am I. Son descendientes de Abraham. Are they the seed of Abraham? También yo, dice. So am I. Son ministros de Cristo. Are they ministers of Christ? Dice, como si estuviera loco hablo, dice I él. speak as a fool. Yo más. I am more. En trabajo, y comienza él con la lista. In labors, and he goes on to this list here. En trabajos más abundante. In labors more abundant. En azotes In stripes sin número. above En measure. cárceles In prisons más. more En frequent. peligros de muerte muchas veces. In deaths oft. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Of the Jews 5 times received I 40 stripes save one. Cuando dice menos uno está hablando de 39. When he speaks of -1, he speaks of 39 Los times. romanos daban 40 Romans would give 40 stripes, y los judíos 39. and the Jews would give 39. Por eso dice eso ahí. That's why it says that there. 3 veces he sido azotado con varas, Thrice was I beaten with rods. una vez apedreado, Once was I stoned. 3 veces he padecido naufragio, Thrice I suffered shipwreck. una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, A night and a day I have been in the deep, y eso por causa de Cristo. and that for the cause of Christ. En caminos muchas veces, In journeyings often, en peligros de in ríos, perils of waters, in peligros de ladrones, perils of robbers, peligros de los de mi nación, in perils by mine own peligros de los countrymen, in gentiles, perils by the heathen, peligros en la ciudad, perils in the city, peligros en el desierto, perils in the wilderness, peligros en el mar, in perils in the sea, peligros entre los falsos hermanos, in perils among false brethren, en trabajo in weariness y fatiga, and painfulness, en muchos desvelos, in watchings often, hambre in y hunger sed, and thirst, en muchos in ayunos, fasting often, en frío, in cold en desnudez and nakedness, y además de otras cosas. beside those things that are without, Lo que sobre mí se agolpa cada día, that which cometh upon me daily, la preocupación por todas las iglesias. the care of all the churches. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Who is weak? Am I not weak? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Who is offended, and I burn not? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities. Tenía que acudir el apóstol Pablo The Apostle Paul, a su testimonio, tenía que he had to refer acudir a su to his testimony para poder así hablar to be able to talk de la experiencia of the experience de un hombre de of Dios one man of God que vive para that Dios, lives for God, para llevar el precioso evangelio de to Dios take the precious gospel of God, y que no solamente está por una posición, and it's not there only just for a position, sino que está porque quiere expandir el precioso but evangelio. rather he's there because he wants to expand the precious gospel Y of para God. eso And because of that, está pagando un precio. he's paying a price. So él está hablando de un precio que está pagando So he's speaking of a price that he's paying por la fe for the faith que posee. that he possesses. ¿Está conmigo? Are you with me? Él está pagando un precio He is paying a price por la fe que posee. for the faith that he possesses. Por lo que él cree, Because of what he believes, está sufriendo. he is suffering. Las encarcelaciones, The incarceration, los azotes, the whips or the beatings,
las veces que fue apedreado, the times that he was stoned, ¿ok? Y todo eso que fue encarcelado and all of the times he was incarcerated es por su fe. because of his faith. Está pagando un precio, He is paying a price. está sufriendo un precio He's suffering a price por su fe. because of his faith. ¿Está conmigo? Are you with me? Y el capítulo 12, In chapter 12, otra lista ahí. another list there. Luego él se encuentra enfermo He finds himself sick, y ahí hay más, mucho más. and there's much more. So, la gente demanda pruebas genuinas de fe en un líder que está siendo instruido por esos líderes. So people demand proof of the genuine faith of the leader who teaches them. Por eso a mí no me extraña cuando las personas preguntan ciertas cosas personales de su servidor. That's why it doesn't surprise me when people ask me personal questions. So, líderes, ustedes que ayudan en la iglesia, So leaders, those of you that help in the no tenga church, temor a hablar de su vida, don't fear speaking about your life, porque la gente quiere saber acerca de usted, because people want to know about you, pero no por malicia, but not with a malicious sino para ver intention, si Dios está obrando en su vida. just to see if God is working in your life. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces no se sienta amenazado Don't feel threatened si ellos preguntan. if they ask. No diga esto es privado, me ofende, esta es mi vida privada. Don't say, I'm offended, this is my private No, life. todo líder cristiano No, every Christian está leader expuesto. is exposed. Todo líder cristiano Every- está expuesto. Every Christian leader is Tiene que estar exposed. expuesto. Has to be Tiene que exposed. ser transparente. Has to be transparent. No tiene que tener temor. They cannot fear. Por eso, muchas personas que yo gané para Cristo That's why en el inicio de nuestra iglesia, That's why many people who have won for Christ in the initiation of our church, algunas personas que hasta me preguntaban si yo agarraba todo el dinero de los diezmos, some people would even ask me if I would take all the money of the tithe, porque pues el dinero siempre es un problema en la iglesia, la gente tiene problema con eso. because people always have a problem with money in the church. So esto fue un testigo de Jehová, una persona que era testigo de Jehová, This was one person me hizo todas estas preguntas. who was a Jehovah's Witness asked me all these questions. Pero eventualmente lo bauticé, fue salvo, lo Eventually, bauticé. they were baptized, they were saved, and then Ahorita está baptized. sirviendo por allá en Bakerfield, por un lugar, fiel hermano con su esposa, fieles los Right now, hermanos. that man is serving faithfully with his wife, faithful brethren. Pero sabe, él lo llevé a mi casa But I took him to my home, y me dijo, pastor, tengo una pregunta. and he said, Pastor, I have a question. No había sido salvo todavía, creo. He hadn't been, ¿Ya había sido salvo? I don't think he had been saved No yet. creo que había sido salvo el hermano I todavía. don't think the brother had been So yo saved le yet. invité a mi casa para comer. So I invited him to my home to eat. So él en mi casa me dijo, tengo una pregunta para So usted. in my home, he said, I have a question for you, Pastor. ¿Qué hace usted con todos los diezmos? What do you do with all of the tithes? ¿Usted se los embolsa o qué? Do you pocket everything? Y yo le dije, no. And I said, no. Pero es buena pregunta. Le digo. But it's a good question. ¿Le gustaría ver los documentos de los taxis? Le Would digo. you like to see the tax documents? Yo los tengo. I have them. Sí, ahorita se los puedo enseñar I can show you them right now para que usted vea cómo funciona la iglesia. so that you can see how the church functions. Y entonces yo a enseñarle iba los documentos So I was going to show him the documents. y él estaba sentado en la sala And he was sitting in the living room. y me dice, no, me dice, And he said, no, no necesita enseñármelo. you don't need to show me. Y le digo, pero es mejor que lo vea, le digo, para que me crea. And I said, it's better for you to see it so you would believe me. Así no tenga que usted irse con esta duda. That way you don't leave with a doubt in your mind. No, dice. He said, no. El hecho de que usted me está ofreciendo verlos, The fact that you are offering me to En show su me the casa, books in your home, voy a tomar su palabra. I'm going to take your word. No necesita mostrármelo. You don't need to show me. Le digo, no, pero con todo gusto, le digo, And I se said, los listen, enseño. but gladly I'll show you Me the dice, books. no hay necesidad. He said, no, there's no need, Porque él tenía problemas con eso. because he had a problem with that. Y cuando él aprendió, después se disculpó. And when he learned, then he apologized. Me dijo, pastor, ay, discúlpeme, He said- yo dudé. He said, Pastor, I'm sorry, I Le doubted. digo, no se preocupe, And hermano. I said, don't worry, brother. A mí no me ofendió eso. You didn't offend me. Nunca me ofende cuando una persona me pregunta algo personal. It never offends me when someone asks me something personal. Nunca. Never. Porque así debe de ser. Because that's how it should be.
Preguntaron la autenticidad de Cristo. They asked of the authenticity of Christ. Preguntaron la autenticidad del apóstol Pablo. They asked of the authenticity of Paul. Pues si yo soy líder Well, if I'm a leader de lo que ellos predican, of what they preach, so yo estoy expuesto también. so I'm exposed as well. Todo líder que predica la palabra de Dios Every leader that preaches the Tiene word que of estar God expuesto. has to be exposed. no tiene que estar cerrado. They cannot be closed. No hay nada privado. There's nothing private. La privacidad es muy interna entre Dios y yo. Privacy is internal between me and Pero God. lo que va a ser de ayuda para alguien que crea en Cristo y no ser de estorbo, But what will be of help to someone to believe in Christ and not a hindrance, bienvenido. welcome. No hay problema. There are no problems. Yo no tengo problema con eso. I don't have a problem with that. Somos transparentes. We're transparent Porque nosotros predicamos la verdad. because we preach the truth. Vivimos la verdad. We live the truth. Ahora, fíjese bien. Now notice, Esto que estoy diciendo everything that I'm saying es lo que yo hago. is what I do. Siempre lo he hecho. I've always done Y it. lo continúo haciendo desde que comencé la iglesia hace 25 años. And I've been doing it since the church started 25 years ago. Y para mí es un honor hacerlo. And for me, it's an honor to do it. Ser expuesto To be exposed por Cristo. for Christ. Hello? Ser expuesto por Cristo. Be Eso es lo que es. exposed for Mi Christ. vida está expuesta, es transparente. My life is No exposed. tengo secretos. It's transparent. I No don't hay have nada secrets. secreto en mi vida. There's nothing secret in my Usted life. puede preguntar lo que sea. You can ask whatever. A mí no me ofende. It will not offend me. Pero aquí está la cuestión. But here's the interesting part. Esto debe ser mutuo también. This should be mutual as well. Si yo soy expuesto a usted, If I am exposed to you, yo como líder, I as a leader necesito que usted esté expuesto a mí también. need that you would be exposed to me as well. Porque de esa manera yo le puedo ayudar. Because in that way, then I can help you. De esa manera puedo trabajar con In usted. that way, I can work with you. Porque esa es mi posición. Because that's my position. Si mi posición de liderazgo espiritual, de administrar su alma, If my position of spiritual leadership and administering, si estoy aquí para eso, if I'm here for that, pues yo necesito también que usted se disponga de igual manera, I need that you would be willing to expose yourself Para in the que same manner ambos so that both of us honremos a Dios can honor God y que estemos en una sola página and that we would be on the same page y estemos armonizando. and we would be in harmony. Dios bendecirá la iglesia God will bless the church porque todos estamos en una sola dirección. because all of us are going in the same direction. ¿Está conmigo? Are you with me? Transparencia. Transparency. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. That's what the Apostle Paul says here. Número 2. Number 2, Pablo demanda a los cristianos a examinarse a sí mismos su fe. Paul demands that Christians examine their own faith. Si estamos ahí, Are we there? versículo 5. Verse 5. Note, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? O sea que los de la iglesia de Corinto, Those of the church of Corinth, quienes habían sido instruidos por el apóstol who Pablo, had been instructed by the Apostle Paul, todavía tenían duda si Cristo hablaba por medio del apóstol Pablo. still doubted whether Christ was speaking through Paul. Ahora, qué irónico, ¿no? Eso es irónico. Now, how ironic is that? ¿Por qué es irónico? Why is it ironic? Pues él les instruyó acerca de Cristo. Well, he instructed them about Christ, Y aquí está la cuestión. and here's the interesting part. Quiero que agarre esto, I want you to get this, porque esto está inferido ahí. because this is No inferred está in here. aclarado, pero está inferido. It's inferred. ¿Ok? Si Pablo había sembrado el evangelio en los corazones de estas criaturas en Corinto, If Paul had planted the gospel in the hearts of the people there in Corinth, entonces el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos. then the Holy Spirit of God dwelt in them. Y el Espíritu Santo de Dios se encarga de instruir la verdad. And the Spirit of God is responsible for teaching the truth. Y alguien que es nacido de nuevo And someone who is born again puede entender a Pablo qué es lo que Pablo está haciendo. can understand what Paul is doing. Nadie va a poner en duda lo que el varón de Dios está haciendo. No one will doubt what the man of God is doing. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Why? Because they have the Holy Spirit Y of tiene God. discernimiento. And they have discernment. Tiene la Biblia They have the Bible para poder medir y observar qué es lo que está pasando. to be able to measure and observe what's taking place. Por eso dice Pablo ahí, That's why Paul says there, ya al final de la epístola, at the end of the epistle, dice,
Hey guys, o sea, esto estoy infiriendo, ¿ok? I'm inferring Que this. está ahí adentro. That it's there. Como diciendo Pablo, ok, yo he estado hablando de mis The testimonios, Apostle Paul is saying, I've been speaking of my he testimony. hablado de mis I've credenciales, spoken of my credentials. les he enseñado que hasta quizás estuve en el cielo, I've shown you that I've been in heaven. Dios me usó, God he used estado me. enfermo, I've been ill. casi moribundo, I almost died y a aquí bunch of estoy times. sirviendo al Señor, And I'm serving the Lord. y ustedes me están preguntando si todavía Cristo habla por medio de mí. And you're asking if Christ speaks through me? Wait a minute, dijo él. He says, wait a minute. Eso está inferido. This is inferred. No dice ahí. It doesn't say it there. Pero ¿sabe qué? He says, you know what? Ustedes necesitan examinarse. You need to examine yourself. No me examinen a mí. Don't examine me. Yo ya les estoy diciendo toda la historia de mi vida. I'm telling you the entire story of my life. Y si lo que yo estoy describiendo y escribiéndoles a ustedes no les convence, And what I'm explaining, and it doesn't convince you, la cosa es de que si ustedes han nacido de nuevo. the thing is, are you born again? Esa es la pregunta. That's the question. ¿Sí está conmigo? Are you with me? O sea que ustedes me están a mí analizando a ver si Dios, Cristo habla todavía a través de mí. You're analyzing me, asking if Christ still speaks through me. Pero en realidad lo que deben de analizar es de que si ustedes están en la fe, porque si estuvieran en la fe, entenderían dónde yo estoy. But you should ask yourself if you were in the faith, because if you were in the faith, you would understand where I am. ¿Alguien está conmigo? Is someone with me? ¿Quién no puede saber cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios y es cristiano? Who can know if someone is doing the will of God and is a Christian? Honestamente, eso puede ser analizado en el corazón. That can be analyzed in the heart. Tiene Biblia, There's Bible. tiene el Espíritu Santo de They have Dios the Holy Spirit of God para poder observar to be able to observe y analizar. and analyze. No tiene que ser teólogo, You don't have to be a solo theologian. saber que ha nacido de nuevo. Just know that you've been born Y again. el Espíritu Santo de Dios se encarga de instruirle a usted. And the Holy Spirit of God is in charge of teaching you. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. So that's what the Apostle Paul is saying. Entonces, vaya, yo dice, ya me manifesté, I've manifested manifesté myself, lo que yo soy. manifested who I am. Ahora ustedes necesitan analizarse Now you need to analyze si yourself están en la fe. if you're in the faith. Y por esta razón el apóstol Pablo cambia al final de la epístola y se dirige al objetivo de ellos. And that's why the Apostle Paul changes focus at the end of the epistle and directs the subject So- toward them. La pregunta es la siguiente. So the question is the following. ¿Qué medida existe What measure exists para que una persona pueda examinarse a sí misma For a- si está en la fe y cuánto sacrificio le cuesta? for a person to examine themselves to see if they are in the faith and what sacrifice it costs? O sea que hay maneras de examinarnos. There are ways to examine El ourselves. apóstol Pablo dice, ustedes se necesitan examinar si están en la fe. The Apostle Paul says, examine yourself to see if you're in the faith. So, ¿cómo podemos examinarnos? So how can we examine ourselves? So, le voy a enseñar esto a usted. I'm going to show this to you. Que no solo examine al pastor, Not just to examine pastor, sino que examínese a usted mismo. but examine yourself. ¿Ok? Usted necesita examinarse a usted mismo You need to examine yourself si está en la fe. if you are in the faith. All right? So, la examinación es importante por una sencilla razón. Examination is important for one simple reason. ¿Sabía usted cuál es la razón? Does anyone know what the reason is? Porque la fe se puede fingir. Because faith can be faked. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes examinen si se están en la fe. That's why the Apostle Paul says, examine yourselves to see if you're in the faith. Y la palabra fe ahí And en the el word griego faith there in the Greek es la palabra pistis, is the word pistis, pistis, que quiere decir las doctrinas del precioso evangelio. that means the doctrines of the precious gospel. Si estás en la fe, If you're in the faith, o sea, aquello que es creer en Cristo, que es la muerte, la sepultura, la resurrección y toda la obra de that Cristo. means to believe in the death, burial, and resurrection, all the work of Christ. Es decir, si estás en esa fe, If you are in that en faith, esa doctrina, in that en doctrine, esa instrucción, in that instruction, ¿alguien puede imitar la fe? Claro que sí. can someone imitate faith? Of course. Puede infiltrarse en la iglesia, Can they infiltrate the church? imitarnos And a todos. imitate all of us. Usted habla de una manera, lo analizan You speak a y lo certain way, imitan a and they usted. analyze and they can imitate it. Y pueden imitar al pastor, They pueden, can imitate pastor.
Ahora, yo no sé quién me está imitando, quién de verdad está viviendo para Dios. I No don't sé. know who's imitating me and who truly is living for God. Pero I yo don't know. puedo percibir porque Dios da discernimiento. But I can perceive because God gives me discernment. Él da discernimiento, He gives discernment. da inteligencia, He gives intelligence, sabiduría wisdom, para poder observarlo. to be able to observe. En 2 de Timoteo, In 2 Timothy capítulo 2, chapter 2, versículo 18. verse 18. El apóstol Pablo está hablando de dos personas aquí The Apostle Paul speaks of two people here que habían fingido ser cristianos. who were faking Christianity. Mire el versículo 17. Notice verse 17. Bueno, leamos el versículo 16 para agarrar el contexto. Let's read verse 16 to get the context. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Y su palabra carcomerá como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Estos dos guys, These two guys, el versículo 18 dice, verse 18 says, se desviaron de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. So, ahí está la descripción de que alguien, So the description there of someone estuvo en la iglesia who was in church y eventualmente apostasó. O sea, es apostasía. and You know, eventually fell into apostasy. y entonces vemos que todo ese tiempo que estuvieron ahí siendo instruidos All of that time they were there being y instructed recibiendo and receiving la palabra de the Dios, word of God. todo eso era fingimiento. All of that was fake. ¿Ok? So, ese es el problema y por eso necesitamos nosotros examinarnos dónde estamos con nuestra fe. So that's the problem. That's why we need to examine ourselves where we are in the Porque faith. no vaya a ser que usted esté saliendo como estos dos personajes Let's hope you wouldn't be going out like these two y characters, comenzando a criticar la palabra de Dios en vez de ser edificado beginning to criticize the word of God instead of being edified y practicar la palabra de and Dios, practicing the word of God. sino que la pone en tela de juicio. But you put it in judgment or you doubt it. So necesita cuidar su corazón. So you need to guard your heart. So, examinando su fe y el precio por poseerla. Examining your faith and the price to possess it. Son 5 maneras que le voy a enseñar rapidito. There's 5 ways that I'll show you quickly. ¿Ok? Nos vamos a examinar aquí todos. Nos vamos a examinar. Ese es un examen. We're all going to examine ourselves here. This is an exam or an examination. Examinando su fe y el precio para poseer su fe. Examining your faith and the price to possess your faith. Letra A. Letter A. La fe es una batalla que se pelea por el evangelio. Faith is a battle that is fought for the gospel. Vaya a Filipenses capítulo 1. Go to Philippians chapter 1. Filipenses 1, 27. Philippians 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. La palabra combatiendo unánimes The word striving together sugiere suggests lucha, struggle, conflicto, no, Conflict. lucha es pelea, ¿ok? Fight, ¿ok? Fight. Lucha, conflicto, Conflict. y se espera sacrificio y disciplina en unidad. and requires sacrifice and discipline in unity. O sea que se requiere sacrificio, Sacrifice is required. se requiere pelea. Fighting Combatir. is required. Combat. ¿Por qué? Why? Por lo que usted cree. Because of what you believe.
obviamente en el tiempo de Pablo, Pablo lo entendemos, todo lo que él sufrió, el Everything apóstol that Paul Pablo. suffered in his time, Es bien claro que él estaba combatiendo por el Evangelio. it's clear that he was combating for the gospel. Fue a la cárcel por el He Evangelio. was in jail because of the gospel. Fue presentado a los reyes He was presented to the kings, porque, pidiendo dinero por su libertad. Estaba asking peleando por el for his Evangelio. liberty. He was fighting for it. Todo lo que vemos en las epístolas del apóstol Pablo escritas siempre es por el Evangelio. Everything we see in the Pauline epistles is written because of the gospel. Entonces, el enemigo estará contra el Evangelio The enemy will oppose the gospel, y los que creen en el Evangelio, and those who believe in it, Satanás va a estar en contra de él también. Satan will be against them as well. Si usted cree en el Evangelio que estamos If predicando, you believe in the gospel that we're preaching, usted va a ser confrontado por el enemigo, you will be confronted by the enemy tarde o temprano. sooner or later. Entonces usted tiene que sufrir ese momento, esa consecuencia, You need to suffer that moment, those si es que consequences. usted ha creído en Cristo. That is, if you have believed Christ. Si es que usted tiene esa convicción de vivir en esa fe, If you have those convictions of living in en that, esa faith, creencia, in that belief, en esa doctrina, in that doctrine, lo van a ver mal. they're going to look at you wrong. Hoy hay muchas iglesias There are many churches in today's time, que, se llenan, hermanos, se llenan esas iglesias. they're filled, they fill up the churches. Y da tristeza porque no enseñan nada. And it's sad because they don't teach anything. Es puro ajelenga aquí, solo ruidos y It's just a lot of música, noise, bailando y saltando y toda la cuestión. music, dancing, jumping. Dice, no, pues nos visitó el Espíritu Santo. And they say, no, well, the Holy Spirit visited us. Es interesante que el Espíritu Santo los hace saltar y gritar y sudar, It's interesting that the Holy Spirit makes them sing, dance, jump, and sweat, pero no cambiar, but not change. no cambian, No change. porque no hay palabra de Because Dios. there is no Word of God. La experiencia es emocional, The experience is emotional. sensacionalismo. Sensationalism. No, la palabra de Dios la palabra de Dios, hermano, confronta a nosotros. The Word of God confronts us. Él nos enseña que debemos de someternos a la palabra de Dios He shows us we should submit to the Word of God y pagar un precio por vivir en la fe que nosotros and vivimos pay a price for the faith in which we y en live lo que in creemos. and what we believe in. Es importante que usted sepa que tiene que pagar un precio It's important that you know that you need to pay a price para poseer la fe que usted dice que posee. to possess the faith that you say you possess. El apóstol Pablo habla aquí de que va a haber lucha, va a haber conflictos. The Apostle Paul says there will be fights, there will be conflicts. En primera de Timoteo, por favor, 1 Timothy, please. primera de Timoteo 1 Timothy 6 6, y el versículo 11. verse 11. Dice el apóstol Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. La fe es una lucha, Faith is a battle. es una batalla, It's a fight. es un conflicto. It's a conflict. Siempre vamos a estar en batalla. We will always be in No battle, solamente contra not Satanás, just against Satan, pero contra el gobierno, but against the contra la government, gente, against people, contra muchas religiones. against many religions. Vamos a estar en conflicto. We will be in conflict. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con usted? So what will happen with you? Y ahí es donde vemos que cuando usted cree en la palabra de Dios, usted no puede comprometer la palabra de Dios. When you believe on the Word of God, you can't Compromise the word of God. compromise the Word of God. No puede. You can't. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. You have to live according to La what the Word of autoridad God es la says. palabra de Dios. The authority of the Word No of es la God. opinión de ningún reverendo, de ningún pastor, de nada. Not the opinion of any reverend or any Es pastor. lo que dice la palabra de It's Dios. what the Word of God says. Y dentro del contexto de la palabra del Señor, nosotros vivimos. And within the context of the Word of the Lord is where we Y no live. lo que dicen las opiniones de And alguien, not what someone's opinions are de los hombres. of men.
Ahorita este nuevo papa Right now, the new pope está cambiando 10 cosas. is changing 10 things. ¿Por qué? Why? ¿Por qué cambian cada cosa? Cada papa entra y cambian algunas cosas que les conviene y a otros que no les conviene. Why is it that each pope comes in and changes things that are convenient to him and things that he ¿Por likes? or qué doesn't sucede like? eso? Why does that happen? Porque no tienen la verdad Because they don't have the y truth. todo el tiempo están cambiando. And all the time they're changing. Nosotros nunca cambiamos nada de la palabra de Dios. We never change anything about the Word of Lo que God. la palabra de Dios dice así es. What the Word of God says, that's what O it is. usted cree o no cree. Either you believe it or you don't. La Biblia así es y así está escrita That's y how the nosotros Bible is. solamente la recibimos y la That's how it's practicamos. written. We need to receive it and put it into practice. Y usted se somete a la palabra de Dios, And you submit to the Word of God, usted se va a ir bien recto en la vida, and you will go straight in no life. se va a ir chueco. You won't be going crooked. Y eso es garantizado por la palabra de And Dios. that's guaranteed by the Word of God. Parece que ahora este papa lo va a casar, parece ahora. It appears Que that todos va a haber, va a haber casamiento quizás there will be, con los fathers, con los priests. there will be van weddings a- with the priests. Van a hacer varios cambios ahí raros. They're going to make various changes there. A todos los bishop y todos los guys estos que viven en mansiones, ya dijo él, tienen que venderlas y dárselos el dinero a los pobres. All of the bishops there that live in mansions, they'll have to sell their homes and give the money to the poor. So, un montón de cambios que vienen. A ton of changes that are coming. Pero el cambio nunca, o sea, de la palabra de Dios, supuestamente él dice que tienen que someterse a lo que dice la Biblia. He said supposedly that they need to submit to the Bible. Una cosa es decirlo, la cosa es hacerlo. One thing is to say it, another thing is to do it, to live it. So, eso es lo que la religión es. So that's what religion is. Y es lo que es, o sea, que la religión están a punto de cambiar en cualquier momento. Religion is at the point of always changing, Y se ajustan a cualquier momento, se ajustan and they adjust at any time para el beneficio de las congregaciones. for the benefit of the congregations. Nosotros, hermanos, nosotros o cambiamos nosotros Either we change o qué, porque la Biblia no cambia. O sea, la Biblia, lo que está en la Biblia, está para siempre. because the Bible does not change. What is in La the Bible Biblia will fue be dada para forever. que nosotros cambiáramos, The Bible was given so that we would change, no para nosotros cambiar la Biblia. not for us to change the Bible. No, nosotros necesitamos cambiar. We need to change. Necesitamos acomodar la palabra de Dios como necesita ser acomodada. We need to accommodate the Word of God as it needs to So, be accommodated. número uno, la fe es una batalla que se pelea con el Evangelio. Número dos, Number one, faith is a battle that is fought for the gospel. Number la two, fe demanda vivir en pureza y buena conciencia. faith demands living in purity and a good conscience. Primera de Timoteo, 1 Timothy. mire lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Word of God Primera says. de Timoteo 1:19. 1 Timothy 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Y aquí menciona a dos personajes, el apóstol Pablo, And here the Apostle Paul mentions two que se characters habían salido de la fe. that have left the faith. Note, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos son otros dos gentlemen, son otros dos caballeros, Of whom is Hymenaeus and Alexander, two other gentlemen, de los que mencionamos anteriormente. those that were mentioned beforehand. ¿Ok? Aquellos estaban fingiendo, Those were faking. ¿ok? Estaban fingiendo. Ellos se salieron de la fe. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Ok? Desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos, y menciona a estos dos que se salieron de la fe. So these two that are mentioned have left the faith. So, la fe demanda vivir en pureza y buena conciencia. Faith demands living in purity and a good conscience. So, a eso estamos hablando acerca del precio. So that's what we're talking about, the price there. Vivir una vida pura, Living a pure life, usted tiene que negarse a vivir impuramente. you need to reject living impure. Para vivir puramente tiene que To live negarse a purely, vivir impuramente. You need to reject living impurely. ¿Alguien está conmigo? So eso es parte del sacrificio. That's part of the sacrifice.
¿ok? El apóstol Pablo habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es, dice él, el culto racional. The Apostle Paul says, let us offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. So, eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the Word of God says. Entonces, nuestros cuerpos Our bodies deben siempre should always estar dispuestos be willing a estar siendo sacrificados, to be sacrificed, vivos. live sacrifice. Y eso quiere decir, And that means vivos es que si tiene living. derechos, If you have rights, ¿verdad? Usted dice, no, yo voy a dar mi derecho para que alguien sea salvo. you say, I'm going to give up my rights for someone to be saved. Es negarse a nosotros It's mismos rejecting ourselves para ser de bendición a alguien más. to be a blessing to someone Eso es else. lo que hace a un ganador de alma That's what a soul winner is made of cuando viene el sábado. when they come on Saturdays. Niega el tiempo que tiene They reject the time that they have para dárselo a alguien más. to give it to someone else. Niega su tiempo que tiene. They reject the time that they Dice, have. hoy es sábado, They say, well, today's Saturday. puedo ir a la playa, I could go to the beach. puedo ir a las I montañas, could go to the mountains. puedo rascarme la panza I can scratch my belly y just relajarme. and just relax. Pero cuando un salvo sabe But when a saved person knows que hay alguien que se va a ir al that infierno, there's someone that's going to go to hell, que hay que hablarle a alguien, por lo menos una persona, that at least one person needs to be spoken entonces to. decide, So they decide, no, yo necesito ir, no, I need to go. necesito ir a decirle a alguien de Cristo. I need to tell someone about Christ. Está diciendo la persona, me niego They a are- pensar en mí, voy a pensar en alguien más. They are saying, I'm not going to think about myself, I'm going to think about someone else. Ese sacrificio That's a sacrifice. es presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenting your body as a living sacrifice, holy, acceptable. So, fíjese bien, si usted tiene fe, So notice, if you have en faith Cristo. in Christ, ¿cómo la defiende? how do you defend it? ¿Cómo la mantiene? How do you maintain it? La fe no solamente es acerca de información, Faith is not just about information, acerca de la Biblia, just of the Bible, sino que tiene que ejecutarla. but you need to execute. La fe tiene que ser It ejecutada, needs to be executed. tiene que ser trabajada, tiene que Needs to be ponerse en worked. obra. Needs to be Si no se put into pone en work. obra, If it's not put into work, dice Santiago que su fe, James says that your faith, vamos, leámoslo, léalo usted ahí para que usted sepa. Mire, you go ahead and read it so you vaya a can see Santiago it. capítulo, Santiago, Go to James capítulo 3, chapter 3. no, capítulo 2, perdón. Chapter 2, forgive me. Dice el versículo 1, Santiago habla, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego dice el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verse 13. 14, bro. 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? So, si un hermano dice una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, Dios te bendiga, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la fe? And one of you say unto them, depart in peace, God bless you, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Versículo 17, y aquí está la clave. Verse 17, and here's the Así key. también dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Y no estamos hablando de salvación. We're not talking about salvation. No estamos hablando de que si tiene, o sea, si ejecuta esta fe, ¿verdad? Hacedora, que por eso usted va a ir al cielo. We're not talking about if you exercise this faith in doing, you'll get to heaven. No estamos hablando de eso. We're not talking about that. Se supone It's que el supposed que es salvo for the one that is y saved, tiene la confianza en Cristo, has their trust in Christ, va al cielo. will go to heaven. No por las obras, Not by works, sino por la gracia de Cristo. but by the grace of Eso es lo Christ. que dice la palabra de That's Dios. what the Bible says. Pero But el salvo, the saved individual, porque es salvo, because they are saved, agradecido,
grateful, contento, content, feliz, happy, entonces él va then he goes y hace, and does porque tiene fe. because he has faith. ¿Sí está conmigo? Are you with me? Entonces, la fe, el ejecutar, en otras palabras, yo no estoy predicándoles a ustedes en este día para ser salvo. I'm not preaching to you today to be saved. Yo estoy predicándoles porque tengo fe en Cristo I'm como mi preaching único Salvador. To you because I have faith in Christ as my one and only Savior. No porque voy a ir al cielo estoy predicando. Not because I'm going to heaven, I'm preaching. No para ir al cielo no estoy predicando. I'm not preaching to go to heaven. Porque sé que voy para el cielo les estoy predicando. I know that I'm going to heaven. That's why I'm preaching. Porque he creído. Because I've believed. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces usted como poseedor de la fe que tiene en Cristo, You as a possessor of the faith in Christ, se espera que usted viva una vida pura it's expected that you live a pure life y con limpia conciencia. and with a good conscience. Capítulo 4 Chapter 4 de Primera de Timoteo, of 1 Timothy, Primera de Timoteo 1 Timothy 4:12. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. O sea que se espera It's expected que el cristiano aplique estas verdades that the Christian applies these truths por la fe que tiene. because of the faith that they have. ¿Ok? Teniendo esta fe, Having this faith, tiene que vivir en pureza, they need to live in en purity, el espíritu, in the spirit, en amor, in en love, conducta, en palabra, in word, and por in la fe truth, que tiene. because of the faith that they have. Hermanos, si cada uno de nosotros Church, if each and every one of us nos sometiéramos a las instrucciones de la palabra de Dios así como estamos describiéndolo, submit to the instructions of the Word of God as it's being taught here, la predicación de la palabra de the Dios preaching of the Word of God sería una maravilla. would be marvelous. Su vida Your lives florecería. would flourish. Este lugar estaría inundado de gente querer ser como usted, This place would be flooded with people that want to be like you, porque usted da un buen testimonio donde quiera que usted va, because you give a good testimony anywhere you porque go. está viviendo la pureza, está viviendo You're living purity, la verdad, está the viviendo truth. todo lo que la palabra de Dios demanda de usted de su fe. Everything the Word of God demands of your faith. Y entonces eso, hermanos, provoca That al incrédulo, provokes the unbeliever, porque esta vida, la vida de en Cristo, because the life of Christ, allá afuera es there, una luz, es sal, da apetito. it's a light, it's salt, it gives appetite. Y la gente quiere eso, And people want that porque andan buscando la verdad. because they're seeking the truth. El apóstol Pablo nos muestra un ejemplo The Apostle Paul shows us an example. viviendo una buena conciencia y pureza. Living in purity and with a good conscience. Tengo un versículo, vaya a Hechos capítulo 24. Go to Acts chapter 24. Hechos 24, y vamos a terminar. Acts 24, we're almost done. Oí que se apresuraron más las páginas cuando dije vamos a terminar. It's almost as if pages were moving faster once I said we're almost done. Hechos 24, versículo 14. Acts 24, verse 14. Pero esto te confieso, este es Pablo está enfrente de Félix Paul is before Felix, y está defendiéndose, and he's defending himself ¿verdad? Por lo que lo han acusado. because of what they've accused him for. Desde Israel lo trajeron, They brought him from Israel ¿verdad? Aquí, a este lugar. here to this place. Y entonces él está dando su testimonio. He's giving his testimony. Y entonces dice en el versículo 14, Verse 14. pero esto te confieso, que según el camino, esa palabra camino habla del cristianismo, que ellos llaman herejía, porque así es como le llamaban los judíos que lo estaban acusando, de que los que estaban en el camino eran unos herejes. The Apostle Paul was accused because of that word, what is it in the English? The way. The way. It was accused that they were, they were practicing heresy. Okay? So ellos llamaban herejía
Así dice, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. Teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. So, el apóstol Pablo dice, de esto me están acusando. Ellos creen eso, yo lo creo también. Apostle Paul says, they're accusing me of this, they believe that, so do I. Y por esto procuro tener siempre, note lo que dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. ¿Cómo ve? How do you see it? O sea que si creemos por lo cual lo estaban acusando, If he believed what they were accusing him of, o sea que creían en la resurrección they believed in the resurrection, y que había otra vida después de esta. there was another life after this one. Y él dice, por eso mismo, dice That's el why. apóstol Pablo, The Apostle Paul, por eso procuro that's why herein do I exercise myself, tener siempre una conciencia sin ofensa to have ante always Dios y a ante los hombres. conscience void of offense toward God and toward men. Y esto no solamente porque él es un apóstol, And that's not just because he's an apostle. eso es lo que cada cristiano debe de hacer, This is what each Christian should do. saber controlarse, Know how to control tener themselves, control de sí mismo have self-control por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, by the Holy Spirit of God that dwells in you, para poder nosotros dar un buen testimonio a la gente que nos observa, to be able to give a good testimony to those that are observing us, para poder nosotros inspirarlos to be able to inspire y provocarlos and provoke a que vivan para Dios. that they would live for God. Letra C. Letter C. La fe requiere el máximo sacrificio de los que creen. Faith requires the greatest sacrifice from those Vaya a who believe. Hebreos, Go to Hebrews. Hebreos capítulo 11, Hebrews chapter 11, versículo 13. verse 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. For they that say such things declare plainly that they seek a country, Y está hablando de la patria celestial. speaking of the heavenly country. Versículo 16 ahí. Verse 16 there. Pero anhelan, dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una nación, una ciudad. But now they desire a better country that is in heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Vaya, so este versículo nos describe que estos que vivieron por fe The verse describes it that those that lived by faith murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. died without having received what was promised to them. Ese es el último sacrificio que Dios pide de nosotros. That is the last sacrifice that God asks of us. Morir Die por Él. for him. Y eso es lo que hicieron ellos. And that is what they did. ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? Are you willing to die for Christ? No importa lo que suceda. It doesn't matter what happens. Si esto es la fe, See, this is faith. esa es la verdadera fe del This is cristiano. true faith. Demanda de que nosotros demos el último sacrificio. It demands that we give the last sacrifice. No solamente que vivamos para Él, Not that we would just live for que him seamos obedientes a Él, and be obedient to him, pero también hasta morir por Él. but even to die for him. ¿Está usted dispuesto para eso? Are you willing to do Si that? esa es su fe, See, that's faith. esa es la fe que enseña la Biblia. That's the faith that the Bible teaches. Si usted no tiene esa If fe, you don't have that faith, necesita comenzar a practicar, you need to begin practicing. necesita leer más, You need to read more. necesita entenderla, You need to understand it. necesita pedirle al Señor, Señor, o sea, tú nos demandas que vivamos y muramos para ti, Lord, you ask of us to live and die for you? ¿ya? Vamos a ser perseguidos, Yes, we will be persecuted. encarcelados,
incarcerated. Todo eso lo sufrieron los apóstoles. All of that the Y ellos apostles, murieron. they suffered ¿Qué it. no es cierto que ellos murieron por Cristo? Isn't it true that they died for ¿Y no Christ? es cierto que por eso nos impacta la vida de ellos? And is it not true that that's why they impact our lives? Y eso nos ayuda a nosotros también a creer como ellos creen, And that helps us to believe the way they believed? porque humanos siguieron a Cristo, Because humans followed Christ. no eran cualquier persona, eran de verdad humanos, They were true humans que dieron sus vidas para el Señor. that gave their lives for the Lord. La fe requiere el máximo sacrificio de los que creen. Faith requires the greatest sacrifice from Lo those who último, believe. la fe provoca al creyente a contender ardientemente. Faith provokes the believer to earnestly contend. Judas 3. Jude Mire. Jude 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, es pelea. Va a haber pelea. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. ¿Por qué la pelea? Why the fight? Versículo 4. Verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. For there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Y el 20 dice lo siguiente, ahí Verse mismo en 20 Judas. says the following in Jude. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Note la parte de la fe. And notice the part of faith A there. algunos que dudan, convencedlos. And of some have compassion, making a difference. Note la fe. Notice A the otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Wow, so la fe no es solamente tener fe. So faith is not just having faith. Ahí está. There it Así se examina. That's how it's examined. Este es para examinarnos nuestra fe. This is to examine our faith. Y por último, And lastly, la fe faith vence a este mundo. overcomes the world. Nuestra fe, esta fe que estamos hablando, Our faith, the faith that we're talking about, vence a este mundo. overcomes this world. El mundo no vence al que tiene esta fe. The world does not overcome someone Escuche who bien has lo que le this dije. faith. Listen to what I El just said. mundo no vence al que tiene esta fe. The world does not overcome someone who Repita has conmigo. this faith. El mundo no vence al que tiene esta fe The de Cristo. world does not overcome someone who has Esta this fe faith. es la que vence al mundo, This faith overcomes the world, pero necesita un sacrificio but it needs a sacrifice, y usted tiene que mostrarlo. and you need to show it. Hay que pagar un sacrificio. We need to pay the price. Y el apóstol Pablo nos enseña muchas maneras que lo hizo, And the Apostle Paul shows us many ways in which No he para paid ir the al price. cielo. Not to go to heaven, sino para vivir como cristiano. but to live like Christians.